tanto positivo como negativo, porque atrás de esta gestión hay mucho, dentro de una organización hay muchos procesos. Sin embargo, se deben de cumplir para mitigar. Debe, dentro de la revisión de los procesos, debe estar mayormente un espacio orientado a garantizar que existe una gestión de ellos. Es decir, validar si se está haciendo la verificación de, vamos a poner, de las restas o de las situaciones más complicadas dentro de una organización. Control. Y por eso pasamos a control. Si controlamos, reducimos riesgo. ¿Qué entendemos por control? Estar preparado. Estar preparado. ¿Será verdad eso? ¿Quién dice lo contrario o quién cree que es así? Yo creo que estar como todo el tiempo verificando que eso se cumpla o digamos que no haya, digamos, ninguna brecha poca seguridad. ¿Ya? ¿Qué más? Como generar políticas, cosas así. Un monitoreo constante. Sí. El control está ligado estrechamente con el control de riesgo, con la gestión de riesgo, porque busca monitorear constantemente todos los procesos y poder reducir las brechas de vulnerabilidad. Solamente eso. Eso es lo que busca el control. El control es igual que, no significa que con esto vamos a garantizar que no ocurra. No. Sino que garantizamos cómo podemos abordar esa ocurrencia. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de un control, de un riesgo? Puede ser desde el sistema de información como puede ser de la vida cotidiana. La actualización de algún software. La actualización de algún software. ¿Ya? Antivirus. Antivirus. Un sistema de extinción de incendios puede ser Sistema de extinción de incendios. ¿Ya? ¿Qué más? En la vida cotidiana, la revisión de un vehículo constante, lo normal, ¿Ya? Como acá tienen, por ejemplo, controlados los volcanes. un monitoreo constante de la sismicidad de los ¿Ya? ¿Para qué? para detectar si es que hay actividad o actividad anómala fuera de lo normal que podría indicar de que existe una alta probabilidad de que se desencadene una erupción con el riesgo asociado a eso. Entonces, hay un control del riesgo, hay una gestión del riesgo, porque obviamente hay un riesgo latente, está ahí, es algo que puede ocurrir en cualquier momento, pero para ello se crea un control. Eso es lo que busca, generar un control. Para poder abordar las situaciones o tener el mando de ellas. Contramedidas. ¿Qué entendemos nosotros como contramedidas? Estar preparado. ¿Cómo? Volver atrás el cambio. Volver atrás. Si es que no funciona el tema de la. Por ejemplo, una contramedida no es más que yo agarré e hice un plan de gestión, hice un control, pero no me sirvió y tenía que dar una solución rápida. Es como crear un plan A y un plan B. Es como responder de forma rápida, de forma por hacer una contramedida. Si esta no me funciona, otra. Estar preparado. Exacto. Es una contramedida. Sería, por ejemplo, un respaldo de la base de datos. Un respaldo de la base de datos, ¿qué más? O sea, ¿qué hacer si el plan A no me funciona? Tengo un plan B, es eso. Y también saber que si yo hice el plan B, hice el plan B, C, D, J, y ninguno me funciona, pero yo estoy bajo una situación y esa situación de estrés me genera responder ante ese estímulo, yo hago una contramedida. Por ejemplo, si lo vemos de, usted va a la calle y usted también tiene reacciones, tiene una contramedida ante una situación. ¿O no me entienden? Ya. Acá abajo hay tenemos en rojo, no sé si ustedes están en la PPT, pero tenemos en rojo 3 elementos fundamentales. Y esos 3 elementos lo hablamos la primera clase, que
que era la tríada de la ciberseguridad. ¿Por qué la tríada de la ciberseguridad? ¿Cuáles son los elementos? Confiabilidad, disponibilidad e integridad. Esta contramedida debe de estar abordada o debe de contener estos tres elementos para yo poder manipular el sistema. Porque yo no voy a venir y probar algo así como donde puedo dejar sin ningún respaldo. Si yo no hago un respaldo y pruebo el respaldo, te estoy poniendo en una situación de riesgo aún más ante la respuesta. Entonces, esta tríada de la ciberseguridad se aplica en la contramedida, se aplica en el plan de riesgo, el plan de control, porque yo debo de tener siempre un respaldo, de probar si me funciona en un ambiente seguro. Si me funciona en un ambiente seguro, vamos a hacerlo, vamos a exponerlo. Si no me funciona, no puedo dañar todo el proceso anterior. ¿El proceso está cubano también? Sí, correcto. El cubano, correcto. Entonces la tríada de la ciberseguridad es la base en esta parte de la gestión y de garantizar la evaluación de los riesgos. Evaluación de riesgos. La evaluación general de los riesgos incluye tres fases fundamentales y distintas. ¿Cuáles son esas fases? Identificación de riesgo, análisis de riesgo y evaluación de riesgo. ¿Por qué decimos que son distintas? Obviamente, está de más decirlo. Una identifica, la otra analiza el riesgo y después evalúa cómo resolver. Sí. Identificar el riesgo es desarrollar un conjunto de escenarios de riesgo y posibilidades de resultados basados en la evaluación exhaustiva de los panoramas que se nos presentan. Es decir, yo tengo que ver más de una solución, ver más de una situación o lograr identificar ese riesgo, el impacto que tiene ese riesgo. Luego viene el análisis de riesgo, que consiste en un análisis exhaustivo del riesgo identificado, utilizando las variables técnicas realizadas en todas las empresas. Cuando hablamos ahí de la variable técnica, es decir, cómo va a repercutir eso en toda la organización. Es decir, si yo hago esto, cómo afecta el acceso, desde lo más mínimo. A veces decimos, pero si no tiene nada que ver. Pero nos olvidamos, cuando estamos en el sistema manipulando, olvidamos que en alguna vez o hay un proceso que los nocheros vienen y chequean su exceso en la noche, pero yo no consideré esos datos. Y llegan a trabajar y todo el mundo se fue. ¿Y qué pasó? ¿A quién llaman? ¿A quién van a llamar? Al TI. Porque hay algo que yo no considero. Eso es desde la mirada de la actualización de algún sistema. Pero lo puedo mirar desde otro punto de vista. ¿Desde qué punto de vista lo podemos mirar? Ahí está en una actualización. ¿Quién me da un ejemplo? En la identificación de un riesgo. Está contextualizando esto en un caso. O sea, la evaluación del riesgo habría sido anticiparse de que no haya nadie, o antes de que llegara o en caso de que no haya nadie, tener un procedimiento de escalamiento. Ya, pero ¿cómo a usted hacer modificaciones en un sistema, qué pediría? Pediría que, o en una red, por ejemplo, en una red. Vamos a ver. Pediría que haya responsables, que haya una etapa de prueba, ahí hay un plan de mitigación en caso de que lo que yo ejecute no se dé como se esperaba. Si yo le digo, tengo un problema y quiero conectar varios equipos, ya han venido varios técnicos y el piso de arriba tiene internet, tiene conexión, pero aquí abajo algo pasa. No sé cómo ¿qué está pasando? ¿Cómo usted identificaría
la situación que está ocurriendo acá. ¿Qué es lo primero que haría? Que en ese caso, si yo tengo un técnico que me tiene resuelto el tema en un piso y en el otro no, probablemente tenga que revisar las conferencias técnicas de ese técnico. O sea, yo cambiaría la red. Es que usted va a irse a la base del problema, porque si arriba quedó bien y no significa que abajo queda bien y de pronto sale, usted tiene que identificar qué es lo que está ocurriendo. Identifico la red. A ver, o a lo mejor hay algo de infraestructura, un tema de infraestructura que me está ocasionando ese problema. Que lo primero es que tenéis que. Lo que pasa es que habría que involucrar al menos una segunda persona para que revise, porque una sola puede estar no viendo la solución a pesar de que la tenga frente a su ojo. Pero es que yo estoy diciendo que ya alguien lo vio y han venido varias personas y sigo poniendo lo mismo. ¿Cómo usted, o sea, cómo usted haría para resolver ese problema? ¿Qué es lo primero que haría? Hacer un análisis exhaustivo, famoso post-morte que nos decía. Cuando pasa el incidente, hacer la historia inversa de por qué. Si existe un plano, ¿qué es lo que hay? ¿Qué tiene? ¿Qué realmente qué es lo que se hay? Si hay una bitácora de trabajo, si hay todos esos documentos que me pueden decir algo. A lo mejor no hay nada registrado, no hay nada documentado. Claro, a lo mejor no sabe qué tipo de comunicación está involucrado, a lo mejor no tiene el conocimiento para intervenir el equipo, a lo mejor no tiene la herramienta necesaria. Entonces lo primero que hago es identifico con qué cuento. Y ahí veo, hago un análisis de riesgo y le digo, ¿sabe qué? Es que estos equipos no son compatibles. O no son lo suficiente, no tienen la característica técnica que te están limitando la sala. Yo identifico, analizo y luego hago la evaluación. Diseño e implementación de un proceso de gestión de riesgo de la organización que esto está influenciado, yo lo agarré y lo modifiqué en español. Se lo voy a enviar. No se ve súper bien. Examinar el riesgo. Parte de lo mismo. Es un proceso, un flujo que yo voy a ver el riesgo. Luego analizo los riesgos, luego hago un mapa de riesgo o hago un mapa más que un mapa, hago un análisis, evalúo, analizo y luego que analizo digo cuáles son los riesgos que tengo y los separo. ¿Por qué los separo? Porque hay algunos que se pueden atender de forma rápida y hay otros que se necesitan. Profe, en la anterior presentación están las siglas guía. ¿Qué si lo hemos visto? No lo recuerdo. Las siglas. El análisis de riesgo consiste en el análisis efectivo del riesgo identificando y utilizando varias técnicas, utilizando guía en toda la empresa para desarrollar una comprensión clara de los factores. Bueno, voy a googlearla porque no me la sé. Ya. Y si me la sé, no. Vamos a buscar. Vamos para allá. Para el técnica y el. Business Inspectors Analysis. ¿Qué Son las siglas? siglas de análisis del impacto al negocio. Análisis de Business impacto. Impact De Analysis. business, Business Impact Analysis. análisis del impacto del negocio. Es que va, si lo vemos, la técnica realizando la cosa, ver cómo de una u otra forma puede afectar o mejorar el negocio o la empresa. Ahí se enfoca en la productividad. Luego, escaneo el riesgo, lo examino, luego analizo, en el segundo bloque, analizo el riesgo, analizo la situación del riesgo y hago un mapa de estos riesgos, identifico cuáles son como los más relevantes. Los riesgos, o sea, los más relevantes, no sé, todo riesgo es relevante, pero hay riesgos que se pueden mitigar de
Luego, que yo analizo el riesgo, lo identifico, hago como accedo o entro a esa situación problema, a ver cómo yo puedo dar soluciones o cómo puedo yo abordar. Y en ese abordar de situaciones está la opción de respuesta de riesgo y están los parámetros de respuesta de riesgo. ¿Están aquí? Son estos que están aquí. Cuando les envíe la PPT lo van a ver. O sea, lo van a leer con más precisión. La opción de respuesta de riesgo está aquí. Busca que el riesgo se evite, que el riesgo se reduzca, que se le dé una respuesta, mitigarlo, aceptar y reconocer. Si yo reconozco como empresa que tengo un riesgo, es un paso importante. ¿Por qué es importante? Porque se puede abordar. Si realmente la organización o el jefe en este caso dice, no, pero no le da importancia, ahí hay una vulnerabilidad. Ahí hay un espacio que les va a causar problemas más adelante. Y del otro lado están los parámetros de los riesgos. ¿Qué voy a buscar yo en los parámetros de los riesgos? ¿Qué buscaría usted en los parámetros de una situación? Díganme ustedes, ¿qué buscarían? La criticidad del riesgo. ¿Ya? ¿Qué tanto puede afectar la operación de la empresa? ¿Ya? ¿Qué tan probable es que suceda? Frecuencia. La frecuencia, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuáles son los procesos o equipos, software que podemos instalar para que eso no suceda? ¿Y por qué van de la mano? ¿Por qué están así como los brazos? ¿Por qué los separamos ahí como los brazos en ese flujo? Porque realmente si logramos reconocer los riesgos y dar una respuesta oportuna o plantear respuestas, posibles respuestas, vamos a poder mitigar casi a un 90% las situaciones de riesgo. Debemos de entender que estos riesgos, este proceso se puede repetir muchas veces y dar respuesta a un riesgo o a muchos riesgos a la vez. Depende del mapa que se hizo anteriormente. Luego bajamos y dice priorizar la respuesta de los riesgos. Aquí se prioriza. Y si ustedes ven, se genera otro subcuadro que busque ese subcuadro. Se lo explico, no va para la prueba, porque solamente esto es un flujo de un proceso de riesgo, de una situación de riesgo o de situaciones de riesgo. Da la prioridad normal, da prioridades altas, prioridades bajas y prioridades muy altas. ¿Por qué? Porque los riesgos se miden en bajo, alto, medianamente o alto. Nada más que eso. Todos estos elementos que están ahí, en ese flujo, ¿a qué pertenecen? ¿O qué buscan? Buscan a dar cuenta que estos procesos deben estar caracterizados o focalizados desde la cultura de la organización, la misión y el objetivo de la empresa, porque con eso, si yo los caso, voy a saber a qué nos estamos apuntando. La estructura organizacional, las capacidades para resolver problemas, la capacidad y disponibilidad que tenga también la alta gerencia con ustedes y ¿qué más? Condiciones físicas, ambientales y regulatorias también. ¿Por qué regulatoria? Cuando hablo de regulatorio entran otros procesos que son, o otros temas que son como de licencia, como de aspectos legales, porque hay empleados que dicen no paguemos esa licencia. Todos esos elementos se unen o se deben de considerar cuando se hace o se diseña la implementación de un proceso o de una gestión de riesgo.
A continuación se muestra un flujo de procesos de gestión de riesgos de ciberseguridad que se debe seguir en una organización. Este flujo se debe seguir. Porque este va orientado directamente a los sistemas de información. ¿Qué se debe de tener en cuenta? ¿Qué se debe considerar? El foco, apetito o saber, tener hambre de que puede existir un riesgo. No puedo decir que el sistema que yo hice o el sistema que yo manejo está perfecto. No, debo de saber que el riesgo va a llegar, o el riesgo está, en cualquier momento va a ser vulnerable. Luego, identificar y evaluar los posibles riesgos. Yo debo de identificar y saber cuáles son los riesgos y cómo yo los reduzco. A lo mejor no tengo los recursos económicos o la empresa no quiere aportar, pero yo puedo hacer acciones para reducir al máximo esa vulnerabilidad. Luego, desarrollar un plan de gestión de riesgo, es decir, yo debo de tener un plan claro para socializar con quién lo voy a socializar ese plan. Si usted es el gerente de TI. ¿Con el resto de la gerencia? ¿Con todo el trabajo? Con los actores de qué? Del departamento principal. Porque el día que usted no esté, hay otro. Luego, implementar el plan de gestión. Esto en caso de que no exista, se debe hacer, también se puede hacer simulacro, lo pueden hacer y monitorear periódicamente o de forma proactiva. Monitorear, ¿qué van a monitorear? Todos los procesos del plan de gestión. El plan de gestión que ustedes diseñen y va focalizado a que debe identificar y evaluar el riesgo que existe. Si evalúa, sacar alternativas de cómo solucionarlo. Más de una. Luego, ¿qué requisitos debe de haber de forma periódica y por qué? El riesgo cambia con el tiempo. Todos los días están cambiando la situación, cambia el clima, cambia la tecnología. ¿Qué debo? Debo de también considerar, además de los riesgos, que el riesgo cambia en el tiempo, las contramedidas con las que se pueden abordar. Contramedidas, ¿cuáles son las contramedidas? Son las diferentes formas de cómo yo voy a abordar la situación. Y ahí cierro. Y las contramedidas pueden haber abierto o pueden dar paso a nuevos riesgos. Es decir, yo puedo hacer algo que me cause una vulnerabilidad en el sistema o en la red. Y hasta ahí lo voy a dejar para que en la próxima clase sigamos. Igual se los voy a enviar porque yo le hice modificaciones al que está. Lo puse en español. Gracias. Porque ustedes no van a aplicar un plan de gestión en inglés. La postura es ella. Quieren volverse famosos. Quieren volverse famosos en mi canal. Traigan preparada la actividad 1.2. Mañana no hay clase. Oye, explique, dijo que faltaba una semana. No sé cuándo voy a dejar.